Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Carlitos, un evangelio también muy bonito, que yo creo que también muy conocido por todos, la multiplicación de los panes y de los peces. Y es un evangelio pues muy reconocido, es un evangelio que seguramente hemos trabajado muchas veces y de que hemos también sacado muy bonitas enseñanzas. Pero antes de hablar de la multiplicación hay algo que a mí me parece muy bonito y me parece muy significativo. Y es que dice que cuando se enteró Jesús de la muerte de Juan, quiso irse a un lugar solo, a orar, con esa tristeza. Era su primo, pues fue el que preparó el camino, fue el que lo bautizó, estoy seguro que era alguien muy importante en la vida de Jesús, quizá también en su infancia y toda esa experiencia. Igual Juan también fue un profeta y Jesús lo reconocía. Jesús sabía quién era Juan el Bautista y se entera de la muerte. Y es innegable que Jesús tiene unos sentimientos muy bonitos, que también lo hemos escuchado en otros textos, cuando se compadece de la gente, cuando lloró por la muerte de Lázaro. Había también en Jesús quizá una tristeza y también seguramente puedo pensar que una indignación de la forma en cómo muere Juan. Pero más allá de eso, nos dice que se fue a un lugar y lo seguía mucha gente. Y Jesús, viendo la multitud, también sintió compasión de ellos. Digamos que como en medio de su duelo, en medio también de la tristeza que podía estar habitando en su corazón, como Jesús no se detiene, sino que por el contrario piensa en la necesidad de tantos, de hablarle a una multitud de personas que están allí, que lo siguen. Quizá uno podría pensar en eso cuando hemos tenido que perder un ser querido, pues obviamente que la vida tiene que continuar y a veces no es fácil reponerse de la pérdida de una persona que uno ama, pero es claro que a veces no somos capaces del todo de recuperarnos. A veces nos sumergimos en el dolor, en la tristeza, pensamos que la vida no tiene sentido, que la vida no puede continuar y de pronto dejamos de amar a otros que están allí. Quizá una pérdida nunca será fácil. Asumir una pérdida de alguien que uno ama pues no se asimila de un día para otro, pero tampoco nos podemos sumergir en el dolor, y Jesús nos lo está diciendo hoy de alguna forma, el Evangelio de una forma indirecta, y es que Jesús siguió, quizás sí, con esa tristeza, con esos recuerdos, pero la vida tenía que continuar y la misión de Jesús tenía que seguir adelante. Y eso es también una llamada a nosotros, que aunque muchas veces no solamente hay pérdidas humanas, sino pérdidas materiales, pérdidas de muchas formas, la vida tiene que continuar porque todos tenemos una misión. Nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y es encomendarnos a ese Dios que nos ama, como lo hizo Jesús, para pedirle a Él la fuerza que necesitamos para poder continuar haciendo la misión como lo hizo Jesús. Lucho, hay un contraste en el Evangelio que también me toca mucho el corazón, tan humano.
la indigencia, los límites, la pobreza, la carencia que tenemos. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Poco tiempo, pocos recursos, pocos conocimientos. En algunos momentos experimentamos eso frente a una misión, frente a una necesidad que hay. Pero es que tenemos el que es el dueño de todo y en Él no hay escasez, en Él hay abundancia. Por mí mismo no soy capaz de hacerlo. Nosotros dos no lo podríamos lograr. Un grupo de personas tal vez no sería capaz. Pero tantos milagros que se han dado a través de la historia en la iglesia, por creer en la palabra de Jesús y por poner en sus manos los 5 panes y los 2 peces. En la iglesia han aparecido hospitales, escuelas, templos, lugares para abuelitos, para niños abandonados, medicinas, mercados, en fin, y estoy hablando de cosas materiales. Pero también cuando nos disponemos podemos abundar en misericordia, en perdón, en compasión, en abrazos, en solidaridad. Así que es verdad, tenemos muy poco, pero tenemos al que lo tiene todo, que es el dueño, el Señor. Nos falta es entender que somos servidores y entregarle, y luego Él devolverá en nuestras manos para que distribuyamos en su nombre la abundancia del amor. Y el barrio y Carlitos, es que es muy importante, es que, a ver, lo más fácil podría uno decir en este evangelio es de noche, estamos en descampado, pues que cada uno se lleve para su casa. Pues eso es lo más fácil, despedir a la gente. Y no es nada raro, es decir, no están diciendo que no quieran a las Claro, personas. sí, o sea, eso digamos que podría ser lo más fácil, lo más elemental. Pero Jesús dice, no, espera un momentico, es que nosotros podemos. ¿Cuándo podemos? Cuando nos unimos, cuando somos solidarios, cuando nos apoyamos unos a otros. Habían 5 panes y 2 peces. Y esos 5 panes se alimentó mucha gente, sobró. De esos 2 peces se alimentó mucha gente. Recogieron cestos llenos. ¿Por qué? Porque cuando la solidaridad se hace visible, cuando yo digo, bueno, yo tengo un pan, yo tengo 3, yo tengo un pescadito, cuando nosotros hacemos nuestros trabajos de pastoral social, que llega una librita de arroz, otra persona llega con una paca, alguien llega con un tarrito de aceite, otros llegan, dice, padre, yo le doy esta ofrenda, se multiplica. ¿Cuántas comunidades en las que hemos estado ayudamos esa pastoral social ayudando muchas familias con un buen mercado digno? Quizá no para solventar toda una necesidad de un mes o eso, pero por lo menos para ayudar en ese momento. Es decir, Jesús nos está a través de este evangelio diciendo qué rico el servicio y la solidaridad. Entonces, quizá no es la cantidad lo que hace grande a la persona, sino el amor con que se da, la generosidad con que se entrega. Entonces, le dice a uno, hay personas que le dicen, padre, es que yo no tengo sino una librita de arroz. Eso es lo que puedo dar. Es que esa librita de arroz va a alimentar a una familia de 4 o 5, no solo un día, puede ser 2 días. Es decir, no se trata de la cantidad, sino la disposición que yo tengo para entregar, la disposición que tuvo este muchacho, que dijo, no, aquí están los panes y aquí están los peces, pues yo los puedo dar. Y así se empieza a obrar ese milagro. Entonces, hermanos, esa disponibilidad del corazón, esa disponibilidad que nace del alma, enriquece la vida, alimenta a tantas personas y ahí se hace visible que el amor se multiplica y hace grandes milagros. Y Lucho, con todo el respeto, las personas que dicen, y seguramente yo en algún tiempo también lo expresaba así, no, a la gente no hay que darles peces, sino enseñarles a pescar. Eso es multiplicar la indigencia en el mundo. Un mercado, unos mercados, eso no cambia la realidad social y entonces la gente se enseña a eso. Sí, está bien, lo dije muchas veces, hasta lo creí y lo respeto a quien lo tiene como una norma de vida. Pero yo creo que al que se le enseña a pescar también hay que darle comida para que pueda tener fuerzas y vaya a pescar. Y también hay que comprometernos con la solidaridad del mundo. Y también hay gente que
que no trabaja porque, no es porque no quiera, sino porque no puede trabajar o porque está pasando circunstancias y situaciones adversas. Y hay muchos que seguramente recibirán ese mercado y van y lo venden, pero muchos otros se van con ese mercado para su casa a preparar una comida que es bendición. Entonces, yo siento que hay veces también somos como muy primarios para juzgar. Y entonces en últimas lo que tú decías, Lucho, es verdad. Entonces hacemos la más fácil y en últimas no nos comprometemos y tampoco entregamos los 5 panes y los 2 peces que tenemos y hay veces de sobra. Bueno, vamos a entregarle al Señor ese momento y este evangelio tan bonito, tan significativo. Señor, de verdad que cada uno de nosotros puede poner ese granito de arena en la vida del otro. La grandeza de la pequeñez. Señor, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser solidarios, ayúdanos a ser agradecidos. Que todos esos gestos de amor, que toda esa generosidad se multiplique. Que nos unamos cada vez más con ideales claros, con proyectos en el amor, pensando siempre en que el otro también puede crecer. Hoy puedo dar, quizá mañana puedo necesitar. Y que ahí pueda entender siempre la grandeza del Evangelio, el amor de Jesús y la entrega desinteresada. Amén. Señor, para iniciar esta semana, y tú que eres abundante y generoso, concédenos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucho, en las 2 parroquias, tanto en San Pío X como en Santa Teresita, pues tenemos también obras sociales y las personas se pueden enterar de ellas a través de las redes sociales. Todo lo que recibimos lo entregamos como tiene que ser. Tal cual, porque de verdad que son pastorales sociales muy bien organizadas, bien. Yo siento que se ha hecho un trabajo muy bonito en las 2 comunidades. Digamos que lo que hemos recibido de alguna forma, pues lo hemos ido potenciando. Pero a ustedes cuando nos han dado sus donaciones, su apoyo económico, cuando nos envían sus ofrendas, les aseguramos que llegan a buen término. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales, ayudar a niños, familias, jóvenes en su educación, mercados. ¿Por qué? Porque siento que la generosidad de ustedes y el amor con que lo hacen se verá siempre reflejado en esas grandes bendiciones.